Consentir es decir sí, consentir es decir no. Ellos deben respetar siempre nuestra decisión. Consentir es decir sí, consentir es decir no. Ellos deben respetar siempre nuestra decisión. En Colombia, los grupos étnicos se enfrentan en la actualidad a una avalancha de propuestas políticas, legislativas, proyectos de desarrollo y proyectos de gran inversión dirigidos a la explotación de los recursos naturales, la cual puede representar, de no respetarse los derechos étnicos, el despojo de derechos, recursos y saberes, el arrasamiento de la tierra y su entorno. Estos proyectos en gran parte se quieren realizar dentro de los territorios ancestrales, excluyendo a las comunidades de sus beneficios y negándoles, en muchas ocasiones, su pertenencia a dichos territorios. Son proyectos de extracción de los recursos mineros, energéticos, maderables y genéticos, entre otros. La ejecución de estos proyectos, a gran o mediana escala, amenazan la vida, la existencia étnica y la de la naturaleza. También la posesión, el control y existencia del territorio ancestral, la cultura, la paz, el futuro y la pervivencia de estos pueblos y comunidades, pues son elaborados y ejecutados desde una visión de explotación intensiva de los recursos naturales, enmarcada por el dominio y la discriminación de pueblos afrodescendientes e indígenas. Se orienta, por lo general, desde una práctica excluyente de las comunidades, a las cuales suelen ver como obstáculos de sus proyectos, y a quienes quieren imponer su modelo de desarrollo moderno, capitalista, de extracción y explotación a gran escala de los recursos naturales. Consentir es decir sí, consentir es decir no. Ellos deben respetar siempre nuestra decisión. ¿Qué es eso de consulta previa, libre e informada? La consulta previa, libre e informada es un derecho de los pueblos indígenas a nivel nacional. Para cuando se va a desarrollar un proyecto o un programa dentro del territorio por parte de una empresa o una multinacional, para que tanto la organización Cabildo o sus habitantes puedan expresar si están de acuerdo o no con el desarrollo del mismo. La consulta es un derecho, nos tienen que consultar, pedir el consentimiento si ellos vienen a explorar. ¿Qué significa previa? Como se dice, como es previa, debe ser antes de que se entre al territorio a hacer alguna clase de explotación o exploración, porque lo que entendemos es que muchas veces entran a hacer la consulta pero ya estando, lo que también quiere decir que para este caso la consulta se debe de hacer es con la autoridad indígena, no con la comunidad que de pronto no conoce el tema. Previamente significa que es antes y no después, que llegue con los proyectos que nos quieren imponer. Libre, que tengan la libertad, pues también de decir si están de acuerdo o no. Es libre porque las comunidades indígenas son las que deciden si están de acuerdo o no están de acuerdo en que ese proyecto se realice. Cuando decimos que es libre, se refiere a sin presiones, sin que nadie nos soborne y nos compren con bombones. ¿Qué significa que sea informado? Informada porque debemos de tener con mucha claridad qué es lo que se va a hacer y quiénes lo van a hacer. Informada debe ser con anticipación y anterioridad para informar a esa comunidad de que se va a hacer esa consulta previa. Informada, que tengan el pleno conocimiento de qué es lo que van a realizar, qué es lo que se va a desarrollar, que tengan una información completa de ese proyecto, si es beneficioso o al contrario va a perjudicar la comunidad, qué garantías tiene y qué le puede traer de beneficio al territorio. Informar no es que te cuenten, tú tienes que comprender lo que ellos quieren hacer antes de su proceder. ¿Qué es consentimiento previo, libre e informado? El consentimiento es la posibilidad que se tiene para que los grupos étnicos puedan objetar o vetar un proyecto.
Con solo el consentimiento, de acuerdo a cómo el gobierno colombiano ha reglamentado la consulta, no hay posibilidades de que se pueda objetar. Esto quiere decir que cuando no se alcanza el consentimiento previo, libre e informado, el proyecto está viciado. Y en Colombia todo contrato viciado es nulo, es decir, no nace a la vida jurídica. Yo creo que la consulta tiene que contemplar el consentimiento. O sea, la consulta sin el consentimiento no hace nada para equilibrar las fuerzas entre las comunidades y estas empresas que son muy poderosas. Y también con las instancias de gobierno que juegan parte de todo este proceso. Cuando hablamos de que el proyecto puede ser tenido en cuenta, pues es desde luego si la organización acepta y si la comunidad está de acuerdo. Pienso que las empresas, si las comunidades no dan el consentimiento, creo que no deben de hacer los trabajos que piensan efectuar dentro de las comunidades. Consentir es decir sí, consentir es decir no. Ellos deben respetar siempre nuestra decisión. ¿Qué debemos hacer cuando no se respeta este derecho? Esto es importantísimo, porque a veces algunas instituciones, algunas organizaciones, sin consultar, quieren hacer algo dentro de nuestras comunidades. Esto quiere decir que nosotros tenemos autoridad y autonomía para defender nuestra comunidad, nuestros habitantes, nuestros indígenas y nuestro territorio. Lamentablemente yo creo que no tenemos muy buenos ejemplos en este momento de empresas que realmente quieren tomar en serio la consulta previa y mucho menos el consentimiento previo. Esto de varias maneras creo que se han visto que no les conviene considerar la posibilidad de que un proyecto tal vez no va, y si se considera la opinión de la comunidad de una manera realmente seria. Entonces diría que todavía tenemos mucho terreno por correr para llegar a un punto donde hay una situación de respeto a este derecho. No te dejes engañar, nos tienen que consultar. Si a tu casa un día llegan, que hablen con la autoridad. ¿Ante quién hay que ir cuando llegan extraños a nuestro territorio? Bueno, la Guardia Indígena, cuando llega una multinacional al territorio sin la autorización o sin el debido permiso de nuestra organización o de nuestro gobernador como máxima autoridad, lo que le corresponde a la Guardia Indígena pues es ir donde donde llegan a cualquier parte de nuestro territorio y primero presentarse como guardia del territorio, como órgano de control social. Segundo, pues pedir ese aval que tiene que tener cualquier multinacional o cualquier persona foránea para penetrar a nuestros territorios. Si no tiene ese aval, entonces se procede a reportarlo a la organización Cabildo para que tengan el conocimiento de que esta multinacional ha ingresado en nuestro territorio y rápidamente pues se tiene que retirar de nuestro territorio, porque sin aval y sin permiso y sin haber consultado a nuestras autoridades pues no puede estar allí. Si tú ves a alguien extraño tomando muestras del suelo, habla con la Guardia Indígena, protectores de tu pueblo. ¿Quién toma las decisiones en un proceso de consulta? Como indígenas, el que nos representa es la autoridad indígena, en cabeza del señor gobernador, consejo de gobierno, esta parte, y pues teniéndose también muy claro el concepto de la comunidad. No te dejes confundir con promesas e ilusiones, ellos quieren dividir nuestras organizaciones.
Las empresas pueden comprarnos con regalos y dividirnos. No, en ningún momento. Yo pienso que en nuestro territorio, en nuestro resguardo, siempre ha estado y siempre ha florecido la unidad. Entonces, si se nos divide con proyectos, con megaproyectos, sería un punto desfavorable para nuestra organización, para nuestra visión organizativa en la cual pues siempre hemos trabajado ancestralmente desde nuestros mayores, que nos han enseñado a estar unidos y a trabajar en unidad. Entonces, si permitimos de que ese concepto ancestral se pierda, perderemos todos la unidad y perderemos muchos espacios. No nos regalen cuadernos para poder estudiar, si luego nuestras escuelas las vienen a sepultar. ¿Quiénes ponen las reglas del juego? Y creo que esta parte es bien importante, que existan protocolos propios de los mismos pueblos para que se sepa cuáles son los pasos a dar, no solamente por parte de la misma comunidad, que a veces esto es importante esclarecerlo, porque a veces hay confusión de quién puede hablar legítimamente frente a estas posibles inversiones en territorio ancestral. Entonces, tener un protocolo propio, compartir con actores de afuera, bajo los criterios propios de divulgación de información, es muy importante para que se sepa cuáles son los pasos a dar con cada comunidad, porque el consentimiento previo, libre e informado realmente es un derecho que se define desde cada comunidad. Entonces hay diversidad en la forma de aplicarlo, y creo que esto es muy importante porque muchas veces los actores desde afuera tienen sus propias formas que piensan que deben de consultar y de obtener un acuerdo con una comunidad. En el caso del consentimiento previo, libre e informado, es bien importante que las mismas comunidades definan, tengan sus propios protocolos, y de allí que se dé un proceso apropiado. Consentir es decir sí, consentir es decir no. Ellos deben respetar siempre nuestra decisión. Consentir es decir sí, consentir es decir no. Ellos deben respetar siempre nuestra decisión. Consentir es decir sí, consentir es decir no. Ellos deben respetar siempre nuestra decisión.